Hermanos amados, hoy en día estamos en una sociedad en donde buscamos, o nosotros ya no, porque ya lo tenemos, pero estamos en medio de una sociedad en donde se busca lo que es ser libre, ¿o no? Es más, desde que nosotros empezamos a crecer en nuestra vida, buscamos ser libres. Ya nos molesta que nuestros papás nos estén diciendo qué hacer, qué no hacer, porque nos sentimos grandes, ¿cierto? Y así está la sociedad hoy en día. La mayoría de las personas en la sociedad buscan lo que es la libertad. Amén. Y para eso se involucran en gremios, en partidos políticos, se comienzan a involucrar a través de psicologías, terapias, etcétera, etcétera, para encontrar esta verdad. Di conmigo, la verdad en Cristo. Entonces todas las personas, nosotros mismos lo buscábamos afuera. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, la verdad de la libertad es algo, hermanos, que viene desde siempre, que se ha intentado buscar qué es la libertad, cómo tengo acceso a la libertad o qué es la verdad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? En la palabra, ¿a usted le pasó? ¿Usted quería saber qué significaba, qué sentido tenía la vida? ¿Qué es lo que era la libertad? ¿Qué es lo que era la verdad? ¿Usted tenía curiosidad de eso? Yo sí. Yo quería saber qué es lo que había en la vida, por qué estamos aquí. ¿O no? Esa es una de las preguntas que uno se hace. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cierto? Entonces, lamentablemente, tenemos un enemigo, un adversario. Dile que está a tu lado, tienes un adversario. Pero que no es tu compañero de colegio. No es tu vecino. No es tu esposo. No es tu esposa. No es tu ex. No. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. No, hermano, ese no es tu adversario. Tu adversario es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, yo tengo un adversario, que es el diablo. Hermano, declárelo, no tenga miedo. Porque es así. Tenemos que partir desde una verdad. Y hay un adversario que todos tenemos. Hermanos, desde que nacimos así, con un adversario que ha procurado matarnos, dañarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no lo sabíamos, ¿o no? Hasta que llegamos a Cristo. Y ahí recién nos cae en cuenta que tenemos un abogado, que estábamos en medio de un juicio, que tenemos ángeles que nos defienden. Pero antes de eso vivíamos de forma ignorante. ¿Así es, cierto? Entonces vamos a la palabra en 2 Corintios 4:4. Y vamos a ver que todo lo que nosotros pasábamos estaba escrito en la palabra. Amén. Todo lo que nosotros vivimos está escrito en la palabra. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Cuánto incrédulo hay aquí? Levante su mano. Aleluya, están atentos, bien. Almorzaron. Hoy hermano, los de la mañana no habían tomado ni desayuno. Aquí todos almorzaron, ¿cierto? Entonces dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Está acá conmigo? Dice que el enemigo entenebreció la mente, ¿sí o no? Para que usted no vea la luz. Dice, la luz del evangelio. Porque esa luz de ese glorioso evangelio de Cristo es la imagen de Dios. ¿Está aquí? O sea, acá estamos viendo que sí podemos ver la imagen de Dios a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mente del ser humano, pueblo de Dios, la mente del ser humano se alimenta de dos recursos. Vamos a aprender que la mente del hombre se alimenta de dos recursos o de dos fuentes, por así decirlo. Aquí estamos hablando, y estas fuentes están desde el inicio de la creación. Amén. Y son el árbol de la vida
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está aquí? Está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de qué árbol estás comiendo? Dígale, ¿de qué árbol, de qué fruto estamos comiendo? Hermano, mire, ponga atención a esta palabra, porque si usted entendemos esto, muchas de las cosas que hoy hacemos las vamos a dejar de hacer. ¿Está aquí conmigo? El reino de Dios, el evangelio glorioso, como dice, el glorioso evangelio de Cristo, no se trata solo de cuando Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. El reino de Dios no es solo la salvación, ese es el inicio. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y muchos se quedan solo en el inicio y viven un cristianismo basado en el inicio. ¿Está aquí conmigo? No experimentan más allá. ¿Por qué? Porque la luz no ha venido a romper el entenebrecimiento por el cual llegamos cegados. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, estos dos sistemas traen deleites a tu vida. ¿El árbol del bien y del mal trae deleite? Sí, trae deleite. ¿O no es así? Aquí no hay ninguno. ¿Alguien aquí? ¿Cierto que sí, cierto? Acá solo comen del árbol de la vida. Solo del árbol de la vida están aquí bien alimentados. Entonces, nos damos cuenta que estos dos árboles traen deleite al ser humano. Amén. Entonces, el árbol de la vida es representación de Cristo y el árbol de la ciencia es todo lo que implica este mundo. Amén. Son sistemas y deleites. Al alimentarnos nosotros del árbol de la vida, que es Cristo, por medio de la obediencia a su verdad, su mente nos irá absorbiendo y lo mismo sucederá contrariamente si comemos del árbol del bien y del mal. Es algo nocivo a nuestra mente, a nuestra alma. ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando nosotros, hermano, mire, el cuerpo pide. ¿Cuántos de aquí alguna vez han estado en ayuno? Hay hay cristianos aquí que ayunan. Cuando hacemos ayuno por diferentes días, el primer día, ¿cómo es? Uy, Dios mío, ¿sí o no? Uno está ahí pensando en el pollito. No, y desde el tema de conversación es qué vamos a comer cuando entreguemos el ayuno. Es cierto. El tema de conversación es ¿y qué almorzaste tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Porque nuestra carne pide. Pero el segundo día, al quinto día, ¿cómo es? Ya nuestro cuerpo como que se comienza a acostumbrar. Las horas comienzan a pasar más rápido. ¿Cierto? Pero cuando estamos recién en el ayuno, el tecito de la mañana, ahí parte todo el problema. Pero ya al cuarto, al quinto, al sexto, nosotros como iglesia ayunamos 21 días. Amén. Entonces ya los siguientes días, ya nuestra carne, nuestro cuerpo se comienza a desintoxicar. Amén. Hermanos amados, es lo mismo con estos árboles en el ámbito espiritual. Cuando tú comienzas a ir a una intercesión un día y ay, te llenaste, ¿cómo queda tu espíritu? ¿Sabe qué pasa lo contrario que con los alimentos? Porque con los alimentos tú te satisfaces, pero con el alimento espiritual te da más hambre. ¿Cuántos están aquí? Es como que mientras más tú conoces de Cristo, más tú quieres comer de Él. ¿Cuántos están acá? En cambio, hermanos, lo mismo sucede con los deleites. Lo mismo sucede con el deleite del árbol de la ciencia. Más uno quiere saber. Cuando uno se empieza a involucrar, cuando uno comienza a decir que lamentablemente una persona que es alcohólica no nació siendo alcohólico. Partió de a poquito y de a poquito. ¿O no?
El Hijo de Dios que apasionado recibió al Señor y fue apasionado inmediatamente, también fue de a poco. Porque va a depender de lo que tú te estés alimentando, del deleite que te va a pedir tu cuerpo. ¿Cuántos están aquí? Entonces vemos aquí que la palabra acabamos de leer que dice que ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vamos a leer Génesis 1 del 2 al 5. Acompáñeme usted y vamos a analizar un poco de lo que es la palabra engaño. ¿Por qué? Porque el sistema de las tinieblas, la sustancia del reino de las tinieblas es el engaño. Son tres sustancias: el engaño, la mentira y la muerte. Amén. Pero vamos a ver sobre lo que es el engaño, porque el engaño opera directamente en la mente de un cristiano. Amén. Entonces vamos a leer Génesis 1 del 2 al 5. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo sé que esto lo hemos leído muchas veces, pero ahora quiero que usted ponga su atención en la palabra luz. Amén. Entonces dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y esa fue la tarde y la mañana de un día. Amén. Acá en este versículo vemos que lo primero que Dios hace es crear la luz. ¿Está aquí conmigo? Antes de hacer cualquier cosa, separa la luz de las tinieblas. Hermanos amados, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra tierra desordenada y vacía, lo primero que Dios hace, Él viene a hacer luz a tu vida. Es lo primero. ¿Cuántos están acá? Antes de cualquier cosa, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, realmente, no cuando, mire, hay una diferencia entre experimentar un milagro y experimentar la luz de Cristo. ¿Está aquí? Porque cuando tú experimentas la luz de Cristo, son separadas las tinieblas de tu vida. ¿Está acá? En cambio, cuando nosotros vemos o oímos de Cristo, no necesariamente vamos a ser portadores de la luz. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, eso lo dice la palabra, hay multitudes que seguían a Cristo, pero no todas esas multitudes se hicieron los hijos, los discípulos de Cristo. ¿Está aquí conmigo? Es por eso que los discípulos se hacen, no nacen. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Hermano amado, en estos años, yo llevo casi no sé cuántos años siendo pastora. Al principio nosotros bromeábamos con mis hermanos, con mis copastores, y decíamos, ay, bueno, este discípulo te va a llegar, te deseo que te llegue un discípulo, un nuevo creyente bautizado, con revelación, sirviendo. O sea, era lo mejor que le podía pasar a un pastor. En serio. ¿Por qué razón? Porque cuesta ser discípulos. Pero cuando nosotros vemos en la palabra, Jesús hizo los discípulos. Jesús fue a buscar a uno de 0 kilómetros. Y se manifestó a él la luz. Se le manifestó a él el reino. Pero Jesús lo hizo. El discípulo se hace. El discípulo no llega, el discípulo se hace. Di conmigo, yo me tengo que convertir en discípulo. Y hay discípulos que tienen muchas debilidades diferentes. Hay algunos que le encanta servir, pero a su manera. Otros que no quieren servir, pero son adoradores. Otros que, hermano, y así. Otros que quieren hacer casa de paz, pero la quieren terminar a la hora que quieren, la quieren hacer como quieren, y así. Y todos tenemos diferentes, yo también, todos nosotros tenemos diferentes debilidades.
Pero mientras más nosotros seamos expuestos a la luz de Cristo, más vamos a representar la gloria, la imagen de Dios. ¿Usted está aquí entendiendo algo este día? Hay áreas en nuestra vida que aún la luz no se ha manifestado. Es por esa razón en que no puedo dar fruto en eso. Porque me falta que la luz intervenga en mi vida. La luz de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, mire, vamos a la palabra de Dios, Mateo 4:16. El enemigo, amados hermanos, siempre ha querido apagar, cubrir la luz. Amén. Dice la palabra en Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Dile al que está a tu lado: la luz de Cristo me resplandeció. Amados, la luz corre rápido, ¿o no? La luz avanza rápido. Solo la luz espiritual hace que nosotros podamos ver lo que nunca pudimos ver y podemos disfrutar. ¿Sabe por qué la gente busca libertad? ¿Por qué la gente quiere saber qué es verdad? Porque quiere disfrutar. Cuando tú no estás disfrutando el reino, cuando tú no estás disfrutando la adoración, cuando tú no estás disfrutando tu vida en Cristo, entonces hay ausencia de luz. Porque la luz es para disfrutar. Porque la palabra de Dios dice que Cristo es el gozo. Él es el gozo, Él es la alegría. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dile al que está a tu lado: cambia tu cara de Moai. Dile: cambia tu cara larga. Si Cristo está en ti, resplandece. Si Cristo está en ti, sonríe. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, en esto, cuando yo estaba leyendo esta palabra, el Señor me hablaba sobre un hombre en la Biblia que él quería saber lo que era la verdad. ¿Quién sabe? Acá estamos en confianza. Vamos a la palabra. Vamos a leer Juan 8. Primero antes de eso, vamos a leer Juan 8:31. Acompáñenme a Juan 8:31. No, antes de eso, perdón, ¿ya lo pusieron? No, ese no. Antes de eso vamos a leer mejor Juan 18 del 37 al 38. Juan 18 del 37 al 38. Y dice, acá vemos que había un hombre. Jesús, mire hermano, Jesús antes de ser juzgado, es increíble nuestro Señor. Yo veo la palabra y cada vez que leo la Biblia, hermano, uno descubre verdades cada vez más profundas. Por eso la palabra debe ser para nosotros nuestro diario vivir, nuestra lectura. Y cuando nosotros vemos a lo largo de la vida de Cristo, Él nos demostró con su propio ejemplo que en los peores momentos se puede glorificar a Dios, que en los peores momentos se puede servir, que no hay justificación. Jesús estaba ensangrentado delante de los fariseos y de todo el pueblo que le gritaban: crucifíquenlo. Y ahí sale un hombre a hablarle y le dice: ¿qué es la verdad? Mire, en ese instante vemos a Jesús antes de ser encarcelado, antes que él estaba sudando, él estaba en el monte sudando, póngame atención, todavía no vamos a leer eso, estaba sudando en el monte y en ese instante llegaron a encarcelarlo y ahí tuvo que hacer un milagro. Hermano amado, bajo el estrés, bajo la presión, bajo todo lo que Jesús podía haber estado viviendo, él nunca tuvo una excusa. Él nunca tuvo una excusa para manifestar la gloria, la honra a su Padre Celestial. Él siempre sirvió. Él hizo un milagro cuando no debía hacerlo. Él contestó preguntas cuando estaba en un momento crítico de su vida. ¿Sí o no? Y aquí vemos que dice, le dijo entonces Pilato:
Luego, ¿eres tú rey? O sea, Pilato cero empatía con Jesucristo en ese momento. Si Jesucristo estaba, hermano, pronto a ser condenado a la muerte y él sabía cómo iba a morir. ¿O no? ¿Cómo está usted antes de dar un examen, de ir a hacerse un examen médico, de ir a dar una prueba? Uno no quiere que nadie le hable, quiere estar concentrado. ¿Sí o no? Si alguna vez alguien aquí ha estado, tener que ir a una audiencia, a un juicio. Hermano, ese momento, y más aún cuando tienes que ir a oír una sentencia. Aunque tu abogado te diga, no, si te va a ir bien, hasta que uno no lo escuche del magistrado, hermano, uno no está concentrado, no quiere problemas, no quiere preguntas, nada. Pero Jesús en ese instante, Pilato le dice, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, no me preguntes esto que estoy ocupado. No le dice eso. No le dice. Le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Es igual como usted responde, ¿cierto? Para esto he venido. Dígame, amado discípulo, ¿qué necesita? Dígame, mi amado apóstol, ¿en qué soy bueno? Porque uno que tiene a Cristo manifiesta la imagen de Cristo. Uno que tiene a Cristo manifiesta la imagen de Dios. ¿Sí o no? Entonces vemos a Jesús que dijo, para esto yo nací. Para esto he nacido. Y le dice, tenía súper claro Jesús su propósito. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vamos a leer el siguiente. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Que es lo que muchos se preguntan hoy. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué te gusta ir tanto a la iglesia? ¿Alguien a usted le ha preguntado? ¿Y usted qué dice? No, es que la música es bonita, que el pastor es simpático. ¿Qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Cuántos están aquí conmigo? Vamos a leer ahora sí Juan 8:31. Vamos a leer Juan 8:31. Lo voy a leer yo mientras tanto. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, ¿qué cosa? ¿Qué van a conocer? No está ahí, pero ustedes se lo saben. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará? ¿Y la verdad qué los hará? ¿Qué es lo que busca la gente? Libertad. ¿Dónde van a encontrar la libertad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos. Es que esto no entendían nada estos fariseos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué no estás diciendo que vamos a ser libres? Hoy en día mucha gente dice, no, si yo no necesito a la iglesia, si yo estoy bien como estoy. Hermanos, estar en libertad o estar bien no es estar atados, esclavos al pecado. Entonces dice, de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos esclavos hay aquí? No, que no me diga mejor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre.
En cambio, ¿qué dice? El Hijo sí queda para siempre. Qué tremenda. Y dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Cerca de vuestro Padre. Y mire cómo fueron estos fariseos. A muchas veces, cuando uno está predicando, y sobre todo a familia o a gente conocida, nos salen con alguna de estas cosas que vamos a leer ahora. Respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, y ahí estaban en una, iban y venían. Y ahí ellos le respondieron a Jesús, vuestro padre es Abraham. Y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mire, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Sigue diciéndole a ellos que ellos hacen la obra de su padre. ¿Quién es su padre? No están entendiendo nada. Dígalo, Satanás. Él dice, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Sí o no? Pero ustedes no hacen la obra de Abraham, no están haciendo la obra de Dios, porque ustedes me quieren matar a mí y yo hablo de parte de Él, de Dios. Amén. Entonces dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, mire esta respuesta, mire, ¿usted ha visto a alguien cuando queda sin argumento? ¿Qué hace? Ataca con lo vil. Y aquí sale lo vil y lo menospreciado del corazón de ellos. Dice, y vosotros, dice, y nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le dijeron eso? Por José y María. Porque ahí en ese momento ellos ya estaban, así que tú eres el hijo de Dios, pero si nosotros sabemos que eres hijo del carpintero, porque no lo veían como un rey, no lo veían como un Dios, no lo veían como el hijo de Dios. Entonces ahí le dice, nosotros ya nosotros sí somos hijos de Abraham, tú no, nosotros no hemos nacido de fornicación. Porque usted recuerde que cuando Jesús vino, Él vino del vientre de María. ¿Se recuerda? ¿Y qué es lo que decían? Que Él no podía ser hijo de Dios porque venía de una fornicación, porque no estaban casados. ¿Y Jesús qué hace? Se queda callado, ¿cierto? No, hermano, aquí Jesús le da con todo. Imagínense, y públicamente queriendo avergonzar a Jesús. Pero Jesús decía, este no era el tiempo de mi vergüenza, todavía no llega. Ahí sale Jesús respondiendo. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios, está aquí conmigo, Él está aclarando, mira, es verdad, yo no vengo de José, pero yo vengo directamente de Dios. Yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y acá le da. Ya antes le decía tu padre, vuestro padre, pero aquí ya le da con todo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, Dios mío. Aquí ya Jesús les da con todo. Hermano, ve que dile al que está a tu lado, Jesús tenía carácter. Tiene carácter. No es así, ay, ya, qué pobrecito. No, hermano. Jesús confrontaba, hablaba. Me estás diciendo a mí que soy hijo de fornicación. Y ahí va Jesús
a aclarar. Dice, yo vengo de Dios, directamente de Dios he salido. ¿Sí o no? Y le dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Está aquí conmigo? Oiga, hermano, nosotros hubiésemos estado ahí, uy. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros está diciendo que soy hijo de fornicación? Cuando la viga que está en su ojo es mucho más grande, eso está queriendo decir Jesús. ¿Cierto? Entonces dice, ¿quién de vosotros me redarguye a mí, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y cerró Jesús. Dele un aplauso al Señor. Amados hermanos, el diablo ha sido un homicida desde el comienzo. El diablo siempre va a querer engañarte, mentirte, apartarte de la verdad, dejarte en vergüenza. Es lo que quería hacer. Jesús sabía que no eran los hombres los que estaban hablando con él. Él sabía que era el diablo. ¿Está aquí conmigo? Porque Jesús no estaba... Mira, hermano, Jesús ama al pecador, pero confronta al pecado. Entonces vemos que Jesucristo estaba hablándoles a ellos, estaba diciéndoles, yo soy la verdad y en mí seréis libres. Ellos decían, no, pero ¿libres de qué? Jesús le estaba diciendo, hay pecado en tu vida, hay esclavitud en tu corazón, en tu mente, hay esclavitud, necesitas ser libre. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Jesús se manifiesta a Él como la verdad. Diga conmigo, Jesús es la verdad. Jesús es la libertad. Entonces dice la palabra, leímos en Mateo 4:6, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Dile al que está a tu lado, la luz de Cristo vino a resplandecer mi vida. Hermano, un encuentro con la verdad rompe el engaño. Rompe el engaño. Cuando al día de ayer estaba estudiando la palabra del Señor, otra no estaba estudiando la palabra y el Señor me hizo comenzar a hacerme ciertas preguntas a mí misma. Y empecé yo a preguntarme a mí misma qué pasó después de Cristo, los detalles de cuando Él murió. Porque sabemos que Él resucitó, sabemos que fue a buscar a los apóstoles, pero empecé a averiguar qué había pasado desde que Él falleció y hubo el terremoto y qué pasó. Y comencé a escudriñar la palabra y me di cuenta, hermano, de algo que voló mi cabeza. Y cuando apóstol hoy en la mañana estaba hablando de la gratitud, me recordaba de esto y quiero compartirlo con ustedes. Cuando Jesús murió, ¿cierto? Y estaba crucificado, luego dice la palabra de Dios que junto a él solo estaba su madre, la hermana de su madre y su discípulo amado Juan, amén, y María Magdalena. Eran solo ellos los que estaban alrededor de Jesús. Y cuando Jesús le dice, cuando ve a su madre, hermano, la madre siempre está, ¿cierto? Y aunque los discípulos huyeron y se fueron, ahí estaba la madre de Jesús. Y cuando Jesús la ve, le dice, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. ¿Sí o no? Y en ese momento, desde ese momento, el discípulo Juan, el discípulo amado, se llevó a María con él, a vivir con él. ¿Y por qué razón? Porque después comenzó toda la persecución contra los cristianos y ella, que era la madre de Jesús. Entonces él se la llevó a vivir con él para protegerla.
Y entonces yo decía, ¿y cómo? ¿Quién sacó a Jesús? ¿Cómo llevaron su cuerpo a la tumba? Y empecé a estudiar y me sorprendí porque quizá usted ya lo sabía, yo no, pero ayer lo supe con más detalle, que hubieron 2 hombres que bajaron a Jesús de la cruz. Y esos hombres eran hombres que no tenían nada que ver con los discípulos, o si eran discípulos, pero eran discípulos secretos. Eran discípulos secretos. Y uno de ellos era José de Arimatea, que él era el dueño o el que le pasó su sepulcro a Jesús. Amén. Y yo empecé, ¿quién es este hombre? ¿Cómo aparece este hombre? Y empecé a buscar quién es José de Arimatea. Y José de Arimatea era un político. Era un político que tenía mucha influencia en esos años. Y José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús. Y Jesús los discipulaba, pero no podían saber Herodes, Pilatos, porque él también era cercano. José de Arimatea también era cercano a ellos. ¿Está aquí? Entonces Jesús lo discipulaba secretamente. Y el otro que estuvo también con José de Arimatea y bajaron junto a Jesús era Nicodemo. Y aquí aparece Nicodemo. De nuevo Nicodemo. Y wow, este sí nació de nuevo. Yo decía ayer, naciste de nuevo, Nicodemo. Que fue el que fue allí, bajó a Cristo de esa cruz. Y ahí yo decía, Señor, tú no haces acepción de personas. Aunque él confrontaba a los religiosos, porque él les tenía misericordia, a pesar que ellos lo ofendieron públicamente diciéndole, tú eres hijo de la fornicación, ¿cómo dices que nosotros somos esclavos del pecado si tú naciste así? Pero Jesús no vio esa ofensa. Hermano, muchas veces por causa de la fe, por causa de Cristo, van a levantar falso testimonio contra nosotros. O van a querer usar el pasado tuyo, tu familia, para hacerte retroceder, para dañarte. Pero es la identidad de Cristo en nosotros los que nos hace pelear contra aquellas cosas. Y entender y saber que nuestro adversario es Satanás, el diablo. Y no creer esas mentiras, esos engaños que lo único que quieren es apartarnos de nuestro Creador. Entonces vemos a un Nicodemo, a un hombre que era religioso, que era viejo, pero era lo suficientemente valiente para ir a ese lugar y bajar a Cristo de la cruz. Hermanos amados, y mientras yo estaba estudiando en la doctrina, señalan que no era fácil bajar a Cristo. Tuvieron que llamar gente, tuvieron que tener escaleras especiales para poder bajar a Jesús de ese lugar, un traslado, eran gastos. Y ellos dijeron, nosotros vamos a correr ese riesgo. Hermanos amados, ellos tuvieron que morir a su reputación, porque en ese entonces los discípulos estaban lejos. Juan, el discípulo amado, tuvo que salir con la mamá de Jesús en ese instante. Entonces estaban ellos dos y tuvieron que solucionar el tema. Y dice la palabra que José fue donde Pilato y le pidió permiso para bajar el cuerpo de Cristo y le dijo, entrégamelo a mí. Y como Pilato lo conocía, le dijo, ok, llévatelo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Lo que no sabía Pilato es que ese era su discípulo de Jesús. Amados, vemos, y cuando apóstol predicaba en la mañana sobre lo que es la gratitud, se conmovía mi corazón. Porque yo decía aquí, yo veo 2 hombres que no les importó perder su reputación. Luego de eso, cuando se enteraron que José de Arimatea era un discípulo de Cristo, fue arrestado y estuvo preso por años. Él renunció a su influencia como político, él renunció a todo y dijo, no hay ningún discípulo, yo voy a ir donde el maestro y lo voy a bajar. Y él fue el que lo envolvió en sus túnicas junto a Nicodemo. Amados, de toda la Biblia, el que menos imaginé que iba a aparecer allí era Nicodemo. De verdad. Y cuando ayer leía, yo decía, Señor,
Tú nos quieres hablar a través de esto. Porque aquí vemos dos hombres agradecidos. Vemos dos hombres que dijeron, nosotros vamos a pagar el precio. Nosotros porque haciendo esto, ellos públicamente tuvieron que decir, nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con la verdad, como lo tuvo José, como lo tuvo Nicodemo, cuando tú tienes un encuentro con la verdad, el espíritu de engaño en tu mente se tiene que romper. Las cadenas que nos ataban a la esclavitud del pecado se rompen. Hace poco yo veía un video de una persona, de estos videos, hermanos, que uno dice ¿qué cosa te va a hablar? Nada, son videos seculares que uno de esos ve en Facebook o en Instagram. Entonces, pero en uno de esos el Señor me empezó a hablar y veía un video de un caballo que lo sacaban de su corral, pero la persona le hacía como que le ponía el cordel. ¿Usted lo ha visto? Como que le hacía que le ponía el cordel y lo hacía que caminaba, y era una yegua, y ella caminaba y la persona lo llevaba para allá, así como que hacía que tiraba un cordel, pero no había nada. Y el caballo hacía todo lo que esa persona decía. Y el Señor me hablaba y me decía, hay muchos hijos que son libres, que me tienen en su corazón, pero siguen caminando como esclavos. Creen que no tienen promesa. Dudan de la restauración, dudan de los milagros. Hermanos amados, nuestras áreas, todas nuestras áreas, permite que el Espíritu Santo libere todas tus áreas, no solo algunas. Porque hay áreas en la vida de los hijos de Dios que todavía siguen atadas. No porque Cristo no te haya liberado, porque hace más de 2000 años Cristo ya lo hizo. El problema es que no has cambiado tu manera de ver. ¿Cuántos están acá? Entonces seguimos, mire, queremos transformar la mente, pero no transformamos la boca. Seguimos hablando como incrédulos. Queremos transformarnos en el reino de Dios, pero nuestra mente y nuestra boca sigue como esclavos. ¿Cuántos están acá? Entonces, vamos a leer Juan 17:17. Este y otro más. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe qué está pasando en este instante mientras estoy dando este mensaje? La palabra de Cristo está santificando tu vida, está santificando tu mente, santificando tu corazón. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual, porque la palabra por sí misma tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para romper las ataduras. Hermano, tú ya lo tienes todo. Cristo ya te lo dio todo. Cristo ya lo hizo. Cristo no puede venir de nuevo. Cristo ya lo dio todo, hasta su última gota de sangre. Él ya lo dio todo, pero hay dos árboles delante de nosotros. Tú eres el que decide si viene a comer de él, a beber de él, o va a beber del árbol de la ciencia. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Pero Jesús ya lo hizo todo. Dile al que está a tu lado, Jesús ya lo hizo todo por mí. Ahora dile, Jesús ya hizo todo por mi familia. Vamos a leer Juan 6, del 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy. Y no muera. Hasta ahí. Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús? Mira, dile al que está a tu lado, nada en la Biblia es de casualidad. O está escrito porque sí. Todo tiene un propósito.
cuando yo veía y estudiaba esta palabra, y esto el Señor me lo habló ahora, antes de, lo que vamos a leer ahora, antes de entrar aquí. Y el Señor, una de las cosas que me ministraba en mi espíritu, era que hace más de 2000 años atrás, el Padre alimentó al pueblo de Israel con pan, ¿sí o no? Pero ese pan solamente duraba el día. Si las personas lo guardaban para el día siguiente, este maná que caía del cielo, porque ellos no tenían cómo alimentarse, y caía maná del cielo, y Dios los alimentaba con ese maná. Y ese maná solo duraba el día, y si ellos lo guardaban para el siguiente día, esos panes estaban al otro día, estaban con gusanos, con bacterias, estaban malos, podridos. Y el Señor me decía: yo di un pan eterno a la humanidad, y ese pan es uno y es para siempre. Cuando el Señor envió el maná del cielo, Él ya estaba pensando en que iba a mandar a su Hijo para hacer el pan, el maná eterno para la humanidad. Hermano, yo veo, porque Dios es Padre y Él se duele con sus hijos, y Jesús es su Hijo, su primogénito. Y cuando el Padre estaba en el Génesis hablando sobre esto al pueblo de Israel, Él ya sabía que iba a entregar a su Hijo para morir por ellos, y que muchos no iban a querer comer de ese pan, que era su propio Hijo. Hoy, iglesia querida, hay hijos de Dios que no comen del pan, que vienen a la iglesia, se sientan un día domingo, y hermano, y tú no has podido experimentar más de Cristo porque no te sientas a comer del pan. Jesús es el pan de vida que vino del cielo, y Él quiere que tú comas de esa vida eterna. Él quiere que tú disfrutes de la vida natural que tienes hoy aquí en la tierra a través de Él. Él no quiere hijos que vivan amargados, atados, matrimonios peleándose, destruyéndose, hijos rebeldes. El Señor dice: yo soy el pan de tu casa, el pan de tu familia. El tema es que no has venido a comer de este pan que trae vida, este pan que trae vida a la familia, a los hijos. Y este pan no lo podemos tener guardado, este pan debemos compartirlo. Es para que tú comas esas aguas, para que tú bebas, pero también para que lleves, para que otros también coman, para que otros también beban. Dice la palabra: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come ¿qué dice? No muera. Dice: yo soy el pan vivo. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
perdóname. Oh mi Dios, en esta noche, en esta tarde, queremos ir delante de ti y te decimos, Señor, que no queremos de los deleites de este mundo, no queremos de los engaños de este mundo. Queremos comer y beber de ti. Queremos que esa luz resplandezca